Buenos días a todas y a todos. Saludo con mucho cariño a nuestra presidenta del Comité Ejecutivo Nacional, Luisa María Alcalde Luján, a nuestra secretaria general, Carolina Rangel Gracida, a nuestro presidente del Consejo de Morena, a los senadores, a los diputados, a los medios de comunicación y a los que nos siguen a través de las redes sociales en esta conferencia de prensa convocada por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Presidenta, secretaria, nos da mucho gusto recibirlas en esta su casa, el Comité Ejecutivo Estatal de Tlaxcala. Queremos reconocerles su liderazgo, su visión y su compromiso con los principios de la Cuarta Transformación. Su trabajo ha sido clave para que Morena siga siendo un partido del pueblo y para el pueblo. Gracias por fortalecer la organización, la unidad y nuestro movimiento en todo el país. Quiero decirles que en Tlaxcala estamos trabajando de manera coordinada, organizada y en unidad para fortalecer a nuestro partido. Las y los tlaxcaltecas somos un pueblo generoso, de lucha y comprometidos con los principios de nuestro movimiento. Con su apoyo y respaldo, con el liderazgo de nuestra Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, así como con el de nuestra gobernadora Lorena Cuellar Cisneros, nuestra militante número 1 en el estado de Tlaxcala, y con nuestras y nuestros compañeros de partido, seguiremos construyendo el segundo piso de la Cuarta Transformación. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a los medios de comunicación. Nos da muchísimo gusto iniciar esta gira nacional aquí en Tlaxcala. Aquí iniciamos este martes, vamos a estar recorriendo todo el país para llevar a cabo los acuerdos del Consejo Nacional de nuestro movimiento de Morena, realizados el pasado domingo. Tuvimos un Consejo Nacional importantísimo, tomamos acuerdos fundamentales y ahora toca implementarlos. Por eso vamos a estar recorriendo este país. Nos da mucho gusto estar en Tlaxcala, tenemos aquí un liderazgo fuertísimo, una muy buena gobernadora. Morena nos parece que ha llevado la Cuarta Transformación a este estado, logrando avances importantes para el pueblo de Tlaxcala. Y también nos da mucho gusto que hoy nos acompañen nuestras legisladoras, nuestros legisladores, senadoras, nuestras senadoras, senador, nuestro coordinador del grupo parlamentario, el diputado federal y nuestros presidentes tanto del Consejo como del Comité, porque todos vamos a tener tareas importantes de aquí en adelante. Les platico, fueron varios los acuerdos que se tomaron en el Consejo. El más importante tiene que ver con cerrar filas en torno a la presidenta Claudia Sheinbaum. Hoy, frente a las investidas que se están viviendo en el terreno internacional y frente a una oposición, francamente, no solo moralmente derrotada, sino entreguista, tenemos que alzar la voz y decirle a la presidenta de México que aquí estamos desde Morena para respaldarla y para defender la patria y la soberanía. Ese fue un tema importante. Ahora bien, de los temas organizativos del partido, tomamos la determinación de iniciar a partir de agosto la constitución y la construcción de tener un comité de Morena en cada una de las 71.500 secciones electorales que existen en todo México. En el caso de Tlaxcala estamos hablando de 631 secciones electorales. Nos vamos a dar a la tarea de poder conformar un comité de Morena en cada rincón de Tlaxcala, un comité de Morena en cada una de las 631 secciones electorales. Y para ello vamos a salir todas y todos a las calles, vamos a estar viendo tanto a la presidenta del comité, al presidente del consejo, a nuestros senadores, a nuestros diputados locales y federales, a nuestros consejeros y consejeras estatales
locales, nacionales, a nuestras regidoras, nuestros regidores, todos vamos a ser mentores y mentoras de 10 secciones electorales. Entonces, para finales de enero habremos de haber concluido esta tarea organizativa, que tiene la finalidad de una cosa: entender que Morena es un partido del pueblo y para el pueblo. Nada de pensar que la política es hacer política de café, ponernos de acuerdo acá arriba. Nosotros tenemos que seguir caminando puerta por puerta y sobre todo abrir las puertas de nuestro partido a la militancia de base. El presidente Andrés Manuel López Obrador, un 11 de junio de 2011, lanzó en la plaza pública, en el Zócalo de la Ciudad de México, esta propuesta que es una hazaña. En aquel momento, estamos hablando de 2011, dijo: construyamos un comité en cada una de las entonces 65,000 secciones electorales. Hoy ya son 71,500 y hoy estamos a tiempo de hacerlo. ¿Por qué? Porque contamos con más de 7 millones de afiliadas y afiliados. Y lo más importante, que es nuestra fortaleza, es que tenemos mujeres y hombres en todos los rincones de esta patria que quieren fortalecer a Morena, que no tienen otra ambición más que contribuir para fortalecer a nuestro movimiento. En estos comités que vamos a conformar, no es gente que le demos un apoyo, no, son militantes de a pie. Es la señora del mercado, el señor que vive y que quiere participar de manera más activa, que quiere ser escuchado en Morena, que quiere proponer, que quiere que se atiendan sus problemáticas locales, que alza la mano y dice: yo cómo participo en Morena, pues así, a través de estos comités. Así que la convocatoria será, y aprovechamos aquí, primero se va a publicar el 1 de agosto. Vamos a ver publicado el 1 de agosto la convocatoria de todas las asambleas a realizar. En el caso aquí de Tlaxcala, de las 631 secciones, vamos a ver el calendario. Todas van a ser en domingo a las 11 de la mañana. Todas las asambleas, domingo tras domingo, iniciando el 17 de agosto, concluyendo a finales de enero, todos los domingos. De manera simultánea vamos a ver asambleas en todo Tlaxcala. Y la idea es que podamos en estas secciones electorales llamar a nuestros militantes y que se pueda conformar el comité con mínimo 5 afiliadas y afiliados. En esta convocatoria se va a elegir el presidente o la presidenta de la sección y también un secretario o secretaria ejecutiva de esa sección. Y va a tener vida, va a recibir el periódico Regeneración, va a tener una línea directa con la dirigencia y muchas actividades organizativas que vamos a ir generando en estos comités seccionales. Va a ser la fuerza de nuestra organización y una hazaña que estoy segura hoy vamos a poder lograr por la fortaleza y la confianza que tiene la gente de Morena. Un segundo tema que quiero platicarles, que fue también una resolución del Consejo Nacional, tiene que ver con el fortalecimiento de nuestros gobiernos municipales. Se tomó la determinación que vamos a fortalecer la identidad y el sello morenista en los gobiernos municipales que representamos como movimiento. Y fueron 3 las decisiones en el Consejo. Una tiene que ver con crear la Escuela Municipalista de Morena, donde habrá la obligación tanto de presidentas o presidentes municipales, regidoras, síndicas y síndicos, de poder capacitarse en las diferentes áreas importantísimas como mejor gestión de los recursos, austeridad republicana. ¿Qué es la austeridad republicana traducida a nivel municipal? ¿Cuáles son las políticas públicas de la Cuarta Transformación a nivel municipal? Entonces, una de las decisiones fue fortalecer la capacitación técnica y política
de nuestras autoridades municipales. Número 2, una determinación importantísima fue que todas y todos nuestros presidentes municipales dediquen por lo menos un día, mínimo un día a la semana, al Día del Pueblo. ¿Qué significa esto? Que salgan del Palacio Municipal junto con su gabinete de manera personal y atiendan a la ciudadanía. Mínimo un día dedicada a los ciudadanos del municipio, a escucharlos, a recibir sus preocupaciones, sus peticiones y poder dar trámite a estas solicitudes y peticiones. Y número 3, y quizá la más importante, es poder orientar y que todas y todos nuestros presidentas y presidentes municipales estén obligados a que anualmente designen presupuesto municipal a las cosas más elementales y más dolidas de los municipios. A veces pareciera que un presidente decide, pues esta es la prioridad hoy, esta gran obra para que luzca, esta estatua, voy a poner esta fuente, y se deja de atender lo más apremiante, lo que más duele en la vida cotidiana, que es el agua, el drenaje, la basura, el alumbrado público, la pavimentación y el bacheo. Tenemos a veces municipios que no tienen pavimentación, por supuesto la seguridad y la recuperación de espacios públicos. En estos rubros vamos a orientar que los presidentes municipales mínimo cada año estén destinando recursos para que junto con los gobiernos estatales y con el gobierno de México, el gobierno federal, vayamos acabando con el enorme rezago que dejaron años de neoliberalismo, donde los gobiernos abandonaron, los gobiernos locales centralizaron las decisiones, se corrompió todo y quedaron necesidades sumamente básicas que atender. Entonces son estos dos temas los que habremos de impulsar a partir de ya, la parte organizativa y de reforzar la participación de la militancia y la parte de reforzar a nuestros gobiernos municipales en Tlaxcala y en todo el país. Estamos seguros que contamos hoy con la confianza de la gente, las encuestas son claras de cómo la ciudadanía ha visto un cambio en su vida cotidiana y confía en los gobiernos de Morena. Vamos a tener elecciones en esta entidad federativa en el 2027. Vamos a cerrar filas todas y todos, vamos a trabajar en unidad. Tenemos una certeza, que es lo que nos da fortaleza y unidad, y es el método. Sabemos que es la encuesta la que va a determinar quiénes serán los mejores perfiles para representarnos, tanto para la gubernatura como para los congresos locales y el Congreso Federal, para las presidencias municipales. Es la gente la que va a decidir. Son los ciudadanos de Tlaxcala los que les habremos de preguntar y habrán de definir de nuestras filas quiénes consideran que son los mejores perfiles. Hasta que ese momento llegue y esa encuesta se levante, todas y todos vamos a estar caminando a ras de tierra, tocando puertas, formando comités y trabajando en conjunto y en unidad. Así que yo les agradezco mucho al liderazgo de Tlaxcala, por supuesto, a nuestra gobernadora Lorena Cuellar por el trabajo que ha realizado en este estado y a ustedes, a los medios de comunicación que nos ayudan a informar sobre todo lo que estamos haciendo. Si les parece bien, aquí lo dejamos y escuchamos algunas de sus preguntas. Adelante. Bueno, gracias por el mensaje de nuestra presidenta del Comité Ejecutivo Nacional. Ahora pedimos amablemente a los medios de comunicación que para la intervención de sus preguntas, por favor, levanten la mano y nos puedan ustedes apoyar. Por aquí tenemos a Jesús Lima, el Sol de Tlaxcala, por favor, para que me apoyen a pasar, ceder el uso de la voz. Buenos días, dirigente. Para comentarle, bien habló ahorita del tema de la gubernatura que será en el 2027. Ya hay muchos de los perfiles que aquí en Tlaxcala se han pronunciado y han
expresado pues esas ganas, ¿no?, de abanderar a Morena en Tlaxcala. Incluso la presidenta hizo un llamado de que pues atempraran esas ganas de poder ser los abanderados, ¿no? Saber desde la dirigencia nacional qué van a hacer obviamente para, o cuál sería el llamado para todos estos perfiles que quieren pues ir hacia la gubernatura, y saber si eso no va a causar obviamente una fractura entre los cuadros internos. Incluso aquí hay dos personas que ya han dicho públicamente, ¿no?, que buscan abanderar a Morena en Tlaxcala. Miren, en Morena tenemos dos fortalezas. La primera es que somos un movimiento plural, que viene de un montón de luchas de mujeres y hombres, y que hay la libertad legítima de levantar la mano, de decir, a mí me gustaría participar para ser gobernadora, gobernador, para estar en el Senado, para ser diputado, diputada, y eso nos fortalece, no nos debilita. La gente puede legítimamente alzar la mano, y sobre todo en el entendido de cuál va a ser el método. Pero también una cosa que nos ha fortalecido, y yo creo que lo vimos en el caso de la presidencia de México, ¿cómo elegimos a nuestra hoy presidenta? A través de una encuesta clarita. Dijimos, va a ser una encuesta, va a ser el pueblo de México el que decida, y la verdad se los digo, no nos equivocamos, fue la decisión correcta. Así lo vamos a hacer, así lo hemos hecho anteriormente y lo vamos a hacer hacia adelante. Yo no creo que vaya a haber fracturas, porque en este movimiento, otra de nuestras fortalezas es que entendemos que muy por encima de nuestras aspiraciones personales está el proyecto de país. Que uno puede aspirar y es legítimo, pero que esa aspiración no está por encima del proyecto de nación, que el proyecto es mucho más importante, que lo que importa es la gente y es el pueblo y es transformar, y que todos necesitamos contribuir para transformar en diferentes espacios. Eso nos ha generado mucha unidad, lo vimos en el ejemplo de la presidencia, todos cerramos filas y se avanzó, y así ha venido pasando en las diferentes entidades federativas. Son pocos, de verdad se los digo, muy pocos. Desearía la derecha que fueran más, pero son muy pocos los que no entienden este principio elemental y distraídos creen que yéndose a otra fuerza política pueden cubrir sus aspiraciones. Está bien que les vaya bien. Aquí en Morena tenemos reglas claras y depositamos esa decisión en la gente. No nos vamos a poner de acuerdo arriba, esa decisión será de los ciudadanos de Tlaxcala llegado su momento. Por el otro lado, en el tema de los tiempos, ya aprobamos unos lineamientos en el Congreso pasado que tiene que ver precisamente con hacer trabajo casa en casa, con no estar con los dispendios, promoviendo la imagen personal, que podamos, por supuesto, ajustarnos a la legislación electoral, que todos actuemos de acuerdo a nuestros principios, a nuestra mística, pero lo más importante es que estemos en el trabajo territorial. Por eso no importa de quién se trate y qué aspiración tenga, hoy se va a poner a trabajar junto con todas y todos los compañeros de Morena en la consolidación de los comités seccionales. Siguiente pregunta, por favor, la Jornada Oriente. Gracias, buen día. Hablaba ya usted sobre esta designación o el proceso que va a llevar para la elección a la gubernatura, pero ¿cómo garantizar o qué garantía le dará la presidencia de Morena de que no será una imposición desde la cúpula del partido, desde la presidencia de la República o de los grupos de interés en Tlaxcala quienes impongan al candidato y veamos incluso a alguien sin la debida militancia, sin la trayectoria, incluso que perteneció a la mafia del poder, por un lado, y por otra parte, Morena, su partido, gobierna prácticamente la mayoría o gran parte del país. Sin embargo, los índices de criminalidad están creciendo. En Tlaxcala, por desgracia, vemos ya también índices o visos de la existencia del crimen organizado. ¿Qué hacer desde su partido para evitar que se reproduzcan algunas acciones como en Tabasco, en donde un exfuncionario estaba ligado o está presuntamente ligado con un grupo delictivo,
y su coordinador de senadores parece que ahora no sabía, cuando en antaño criticaba que no era posible que el expresidente de la República no supiera de los nexos de García Luna con el crimen organizado. ¿Qué hacer con ello y cómo garantizar, o si no es que ya el tema de abrazos y balazos ya no es suficiente para atender esta problemática que nos aqueja a los mexicanos? Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. A ver, de estos 4 temas. Primero, tenemos la garantía de contar con una comisión de encuestas imparcial, profesional, pero que aparte tiene la posibilidad de contar con ejercicios y espejos que nos permitan darle confianza a las encuestas. Yo creo que no hay duda, no de los compañeros internos, de que estos procesos se darán a través de encuestas transparentes, abiertas, así lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. Mira, no es cierto esto de que los índices de criminalidad han subido. Eso es falso. Esa es una narrativa instalada por la derecha y la oposición. Se puede acreditar con datos objetivos que prácticamente todos los delitos de alto impacto, a excepción de la extorsión, que ya se presentó un plan específico, pero homicidios, secuestros, robos, todos los delitos de alto impacto han bajado de manera significativa. Han venido bajando a partir del gobierno del presidente López Obrador y ahora con mayor relevancia con la presidenta Claudia Sheinbaum. Son muy buenos los resultados de la estrategia de seguridad, que por cierto se reúne todos los días para atender el asunto, entendiendo que es la principal demanda y problemática de la ciudadanía. Lo que pasa, y lo que no se quiere se repita, es que veníamos de una tendencia gigantesca al alza. Desde los gobiernos de Calderón y de Enrique Peña Nieto, pues empezó una ola de violencia enorme en nuestro país. Cuando llegó el presidente López Obrador, logró estabilizar los primeros 2 años. A partir del tercer año empezó a bajar. Pero ahora acabamos de ver en junio, este junio pasado, que ha sido el junio menos violento desde 2011. Entonces están habiendo buenos resultados. Sobre el otro tema, que también ha sido un tema reiterado, nosotros lo planteamos ahora en el Consejo y se los digo aquí sobre la investigación y la orden de aprehensión de quien fuera secretario de Seguridad en el gobierno de Tabasco. En Morena no hay complicidades. Nosotros no vamos a actuar de manera cómplice de absolutamente nadie que haya cometido un acto de corrupción, un delito. Si hay indicios de que alguien cometió un delito o un acto de corrupción, se tiene que investigar. Tienen que ofrecerse pruebas, que tampoco es un asunto de que va a decidir la oposición o los medios o de un linchamiento político. No, tiene que haber elementos de prueba y le toca a la autoridad judicial determinar responsabilidades. Pero no vamos a ver, como veíamos antes, que se levante el teléfono, que se pide el favor de echarle tierra a un asunto, que mejor no saques esa carpeta de investigación porque no vaya a ser que nos vaya a dañar. No, a Morena y este movimiento le dañaría tener una actitud cómplice, pero no la vamos a tener porque no somos iguales. Nosotros hemos luchado siempre por estas redes mafiosas que existieron toda la vida. Si alguien cometió un delito o se desvió de los principios que le dan vida a nuestro movimiento, esa persona debe tener consecuencias y le toca a la autoridad responsable, al Poder Judicial y ahorita a la autoridad ministerial o a la Fiscalía de Tabasco continuar con las investigaciones. ¿Hasta dónde? Hasta donde toque. Ellos son los que cuentan con los elementos y los que deben de investigar hasta el fondo. ¿Cuál es la enorme diferencia con antes? Insisto, pues que antes en esta red de complicidad no se investigaba a nadie. ¿Qué pasó con García Luna? No solo no lo investigaron, le dieron premios, condecoraciones. ¿Cuándo hubo una investigación para identificar los nexos que tenían? Entonces estas narrativas de tratar de decir que todos somos iguales, pues no, somos
diferentes. Nosotros creemos y apostamos por la justicia y porque no haya impunidad. Y yo creo que la presidenta de México ha sido muy clara en estos días respecto al tema. Hoy mismo se dio más información de qué se sabía, cuándo inician estas investigaciones. Y qué bueno, porque la vida pública cada vez debe ser más pública y eso ha sido una fortaleza de nuestra democracia. Y nada más concluyo diciendo que la estrategia de abrazos no balazos no era abrazos a los delincuentes, era una estrategia de atender las causas, de apostar por un país donde haya bienestar y haya alternativas, haya opciones para los jóvenes y que los jóvenes no tengan que estar orillados a sumar al crimen cuando tengan opciones dignas de vida. Y en eso hemos destinado nuestro trabajo, nuestra labor, los que estuvimos en el gobierno, los que estamos en el partido, es que haya menor pobreza, menor desigualdad, mejores oportunidades, y yo creo que se acredita que los gobiernos de Morena han logrado eso. Lo dice todos los datos de cómo hemos logrado reducir la pobreza en nuestro país y abrir mejores oportunidades para los jóvenes en México. Adelante. Muchas gracias. Siguiente pregunta para el medio de comunicación. Monitor, por favor. Monitor, adelante. Gracias. Buenos días, presidenta. Buenos días a los senadores, a los diputados federales, a los diputados locales, a las secretarias. Preguntarle, presidenta, bueno, antes de la pregunta quisiera comentarle, Morena en Tlaxcala logró posicionarse como una fuerza dominante e incuestionable en el último proceso electoral federal, con poco más de 500,000 votos de un padrón electoral de alrededor de 960,000 electores. En gran medida por la estrategia territorial y la cercanía que ha tenido el partido con las bases. Aunado a ello, es particularmente visible que en Tlaxcala el liderazgo local haya logrado atraer recientemente a sus filas a diversas expresiones políticas que no simpatizaban siquiera con Morena, al contrario, eran opositores y ahora se han identificado con el partido y con el movimiento en términos generales. Presidenta, con este marco yo quisiera preguntarle cómo valora usted el papel que ha jugado la dirigencia estatal en estos resultados, además de que ha demostrado un buen ritmo para alcanzar una afiliación de 300,000 militantes para este año. Yo creo que muy bien, ha habido muy buen trabajo por parte de la dirigencia estatal de Morena, hemos avanzado mucho, no solo el comité de Morena afilia, están ayudando a afiliar los diferentes liderazgos, entonces vamos muy bien acercándonos a las metas. Yo creo que sin lugar a dudas vamos a lograr alcanzar la meta de 10 millones de afiliadas y afiliados en todo el país, por supuesto las metas de Tlaxcala también, pero ha sido muy bueno el trabajo, porque se entiende que el trabajo pues es territorial y es casa por casa, y eso es a lo que venimos hoy, a seguir respaldando e impulsando que ese trabajo se haga en las calles. Lo decía muy bien el presidente López Obrador y lo dice la presidenta Claudia Sheinbaum, menos escritorio y más territorio. Y de eso se trata, de estar abajo, de estar con la gente y de poder también ir recogiendo sus preocupaciones para irlas integrando en nuestro plan de acción como partido. Pero yo celebro y yo reconozco el trabajo que han venido haciendo tanto Marcela González como presidenta del Comité Ejecutivo, también José Luis Ángeles como presidente del Consejo, nuestros dos senadores, Ana Lilia Rivera y José Antonio Álvarez Lima, nuestro diputado federal Raimundo Vázquez y Eber Alejandro también como coordinador del grupo parlamentario, que ahora pues hemos tenido también mucho más actividad y más cercanía con nuestros diputados locales, que todos están poniendo la pila para contribuir. Así que muchas gracias. Gracias por la pregunta. Por favor, vamos a dar el uso de la voz para Generación Express. Enrique Garza. Buenos días a todas las personas que están en el presidio y muchas gracias. Preguntarle primero
si hay requisitos o cómo ubican los criterios para dejar que una persona pueda ser candidato a algún puesto de elección popular por Morena y que no ocurra lo que recientemente pues, hemos visto con alguien que se coló y pues que tenía por ahí toda esta situación en Tabasco. En ese sentido, pues bueno, yo creo que debe haber criterios en ese sentido para saber y de repente no se vuelvan a repetir este tipo de situaciones, si es que los hay o los va a haber rumbo a las próximas candidaturas gubernamentales en los estados donde se va a elegir gobernador por el caso de Tlaxcala. Eso por un lado, Sonia. Claro que sí, siempre hemos tenido filtros importantes a través de la Comisión de Elecciones para garantizar que no haya ninguna persona que haya cometido algún delito, que tenga algún proceso, que pueda ser candidata o candidato de Morena. Eso no se permite. Y no es el caso de Tabasco. Esta persona era secretario de Seguridad, no fue candidato de nuestro movimiento. Y cuando se identifica, porque estamos hablando de un padrón ya hoy de 7 millones, pero se identifica como militante alguna persona con una investigación y un proceso penal en curso, lo importante es que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia actúe de manera pronta, de manera eficiente. ¿Qué hizo en este caso en particular? De inmediato, de oficio, abrió un procedimiento, le suspendió sus derechos políticos hasta en tanto no concluya su proceso. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Cuidar a nuestro movimiento. Y le toca a la Comisión de Honestidad y Justicia actuar de manera eficiente, como lo hizo de inmediato al enterarse de esta orden de aprehensión. Pero sí aclarar que no se trata de candidatos nuestros y que nosotros tenemos un proceso, por un lado, la garantía de las encuestas. Eso siempre ayuda, que la gente sabe, conoce y es quien decide. Pero aparte de eso, un filtro en la Comisión de Elecciones que nos permite identificar cualquier tipo de problemática vinculada con la seguridad. Que no vaya a haber la posibilidad de que ninguna persona que tenga investigaciones abiertas o incluso resoluciones ya puedan acercarse a nuestras vidas. ¿Y cómo conservar o mantener la unidad al interior de Morena? Porque ya llegadas las candidaturas, pues bueno, ya los grupos están definidos. ¿Cómo hacer para mantener esa unidad y no llegue un partido más debilitado que fue a las elecciones? Yo creo que lo planteaba, son 3 cosas. Uno, tener claro que este partido es un vehículo de transformación. Para eso lo creamos, no lo creamos para estar siendo un espacio para sacar candidaturas, no, para transformar. Entonces, por encima de nuestras aspiraciones está el proyecto. Esa es la primera cosa que, entendiéndola bien, genera unidad. La segunda es tener métodos de selección claros, transparentes, abiertos, que todo el mundo sepa cómo se va a elegir. Y lo más importante, que esa decisión se traslade al pueblo de Tlaxcala. Oye, que no estoy de acuerdo. El pueblo de Tlaxcala definió eso. O sea, no es un asunto de que no estoy de acuerdo. El pueblo de Tlaxcala definió que tal o cual persona es la mejor perfilada para ocupar cierta responsabilidad. Y no solo gobernadores, también hablo de senadoras, senadores, diputados federales, en fin. Entonces, creo que esa es la garantía principal que genera en nuestro movimiento unidad, y que no es el 27, ha generado unidad y nos ha llevado hasta donde estamos, gracias precisamente a tener claridad en que nuestro objetivo principal es transformar nuestro país. Gracias. Muchas gracias. Siguiente pregunta, por favor, para Coracid. Sí. ¿Qué tal, Presidenta? Muy buen día. Erika Hernández de Coracid Noticias. Preguntarle, considerando la presencia fuerte de mujeres en Tlaxcala, ¿qué políticas impulsa el partido para asegurar equidad real en candidaturas y estructuras dentro y fuera del Estado? Gracias. Pues fíjate que tenemos muchas mujeres, es más mujeres que hombres. Dirigiendo, por ejemplo, los comités estatales, ya ni siquiera tenemos que echar mano de esta obligación para que haya procesos paritarios, porque de manera natural han surgido a través de las elecciones más mujeres
para poder presidir, por ejemplo, nuestros órganos de dirección. Pero lo mismo muy probablemente nos va a suceder a la hora de las encuestas. Claro que siempre está la ley para que garanticemos paridad, pero es muy importante tomar en cuenta cómo hemos crecido, cómo nuestro movimiento ha crecido en liderazgos de mujeres. Bueno, la presidenta de México es mujer emanada de nuestro movimiento. O sea, viene de las filas de Morena. En mi caso, presidiendo el partido, pues lo mismo, ¿no? Mujer. La mayoría bueno, aquí está nuestra presidenta mujer del Comité Ejecutivo de Tlaxcala, como ella, la gran mayoría de las presidentas en los comités. Y estoy segura que en este proceso de encuestas, también para las 17 gubernaturas que se van a celebrar más adelante, vamos a tener muchas mujeres muy competitivas. Entonces, con esa garantía, estamos seguros de que va a haber paridad y que vamos a seguir contribuyendo a abrir la participación de las mujeres. Las gobernadoras que hoy se tienen pues son de Morena, ¿no? Tenemos en Baja California, en Guerrero, en Campeche, en Colima, por supuesto aquí, no decir Tlaxcala, son mujeres nuestras gobernadoras. Nuestra gobernadora en el Estado de México, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, son mujeres. Y muchas de estas entidades federativas, por cierto, nunca antes gobernadas por mujeres. Gracias. Siguiente pregunta, por favor, para FM Centro. Hola, ¿qué tal, Presidenta? Buenos días, Alberto Méndez. En el tema de equidad de género, ¿se podría igual traducir, en el caso de aquí de Tlaxcala en concreto, que el próximo candidato, mejor dicho, que la candidatura correspondiera a hombre, tomando en cuenta que en 2021 fue mujer, ahora es la gobernadora Lorena Cuellar? Gracias, buenos días. Pues no lo creo, porque ¿cuántos años fueron gobernadores hombres? Digo, si así fuera, pues entonces ¿cuántos años nos faltan para tener gobernadoras mujeres? Para ponernos siquiera a mano, a la par. Entonces, la propia legislación ha sido clara. Por ejemplo, ahora que decimos que en los comités se va a aprobar un hombre y una mujer para presidente y secretario. Si son dos mujeres, pues sí, se vale. Lo que no se vale es que quede solo hombre y hombre. Entonces, son muchos los años, muchísimos, de rezago que tenemos de justicia para las mujeres. Entonces, consideramos nosotros que a quien le va a tocar decidir eso, pues será en su momento en la encuesta a los ciudadanos de Tlaxcala, y que sean ellos los que definan, se trate de mujer, se trate de hombre, quién es el mejor perfil para que gobierne su estado. Pero no creemos nosotros que deba haber ninguna limitación, menos tratándose al contrario de sugerir que se trate de un hombre para la siguiente elección. Gracias. La última pregunta, por favor, para el diario de Tlaxcala. Gracias, buenos días a todos. Presidenta, la tensión existente actualmente entre el Partido Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista, quienes incluso no los acompañaron en esta iniciativa de la lucha contra el nepotismo y la llevaron hasta la implementación en el 2030, pues evidencia una fricción, una ruptura en esta alianza, un debilitamiento por lo menos. ¿Considera necesario que aún continúen estas alianzas de cara a la elección 2027? Gracias. Fíjate que no es así, no hay ninguna ruptura, no hay ningún debilitamiento, no hay fricciones. Al contrario, hemos trabajado de manera conjunta. Ahí está la alianza legislativa que nos ha permitido todas las reformas constitucionales. Gracias a esta alianza tenemos 2/3 partes en ambas cámaras, en la mayoría de los congresos locales, y las iniciativas de la presidenta han sido respaldadas por no solo Morena, sino también por el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista. Cuando se trata ya de definir alianzas específicas, bueno, pues siempre nos sentamos a la mesa, se trata de trabajar una alianza, y en la mayoría de los casos ha sido exitosa esta posibilidad. Ahora bien, hay que recordar
participación de la presidenta respecto al nepotismo, pero que es una decisión interna por parte de Morena, así fue tomada en nuestro Consejo Nacional anterior, tomamos una determinación. Que nosotros para el caso de 2027 no vamos a esperar a que se trate de una obligación constitucional el asunto de no llevar a familiares en las boletas que sucedan los cargos de los actuales gobernantes. No vamos a esperar hasta 2030, vamos a implementar eso desde el 2027. En Morena no llevaremos familiares en la boleta con los signos y los logos de Morena. Y eso lo saben nuestros partidos aliados. Si va a haber una alianza en un estado de la República, tendría y tiene que ser respetando ese lineamiento que ha sido aprobado por el Consejo de Morena. Nosotros no llevaremos ni hermanas, hermanos, hijas, hijos, padres, ningún familiar puede ir en la boleta porque hemos determinado que no solo nosotros, sino el pueblo de México no está de acuerdo en esta circunstancia. Y déjenme decirles que ya lo hicimos ahora en Veracruz y en Durango, pues por mucho que había insistencias de algunos, por ejemplo, presidentes municipales acostumbrados a esto, no llevamos a ningún familiar en las boletas para el caso de las elecciones municipales. Eso se va a respetar en el 27 y nuestros partidos aliados saben que es una condición para la alianza. Gracias. Buenos días. Antes de concluir, por favor, y pedimos a los integrantes del presidium pasar a la siguiente etapa, que es una fotografía oficial de esta conferencia de prensa. Buenos días, solo preguntarle su opinión. Justamente, Morena pidió a sus gobiernos justamente que no compraran unidades blindadas. Y bueno, que en Tlaxcala, Morena justamente ha comprado 10 unidades. Probablemente aquí en Tlaxcala se ha manejado que está baja la inseguridad. ¿Qué opinaría usted sobre esto? Nosotros lo que hemos determinado en Morena es que cuando hay unidades blindadas tienen que tener una justificación por temas de seguridad. No es que esté prohibido, sino que tiene que tener una justificación lógica por un asunto de seguridad. Lo que no se vale en nuestras filas y está abiertamente prohibido en nuestros estatutos es cuando se trata de gastos superfluos, cuando se trate de un asunto que nada tenga que ver con la seguridad y que sea un asunto personal. Pero si se trata y es una decisión que tiene una justificación con temas de seguridad, pues esa es una decisión que toman los gobernantes con esa lógica, y eso no contraviene como tal a los principios de nuestro movimiento, siempre y cuando tenga esta justificación. ¿Qué pasa con los funcionarios quizá de menor rango que pueden incurrir en este tipo de actos que acaba de mencionar? Recientemente se emitió el informe del ente fiscalizador y, por ejemplo, en la Secretaría de Educación Pública se le señala un daño patrimonial que seguramente habrá sido comprobado, pero entre este informe que emiten se le dice que en algún momento no cumplió con el tema de austeridad. Algunos funcionarios acuden a foros o a eventos donde se les tienen que pagar viáticos, el vuelo en avión, un hospedaje caro, y entonces le dice el fiscalizador, oye, no puedes porque no cumplen con las reglas de autoridad. ¿Qué pasa con esas autoridades? Bueno, nosotros siempre hemos creído que es fundamental entender un principio: no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Así, es un principio elemental de nuestro movimiento. ¿Cómo se traduce eso? Gobiernos austeros. La austeridad republicana es un principio elemental de los gobiernos de Morena. Quiere decir que tiene que costar poco el gobierno para que la mayoría de los recursos se orienten al desarrollo, a los programas de bienestar, a que haya buenos servicios de salud, a que haya servicios básicos, a que haya infraestructura. Entonces, ese es el sello de nuestro movimiento. Ese es el sello también del gobierno de Tlaxcala. Si hay alguna denuncia de alguna autoridad que se considere no haya cumplido con este principio, pues debe haber denuncias incluso en la propia auditoría. No quiere decir que todos ellos formen parte de Morena, pero tratándose de algún
compañero o compañera de Morena está en la Comisión de Honestidad y Justicia. Entonces a nosotros nos ayuda mucho siempre este órgano porque es quien evalúa si en realidad hubo o no una actitud contraria a nuestros estatutos. Pero insisto, no es de que se puede o no se puede comprar un automóvil de este tipo, tiene que ver con cómo se justifica esa compra. Muchas gracias. Para concluir esta conferencia de prensa, pedimos por favor a los integrantes, hacemos a la fotografía oficial de esta conferencia de prensa. Entrega este informe de resultados al Congreso del Estado para su análisis. La mayoría de los municipios son gobernados por Morena y aliados, Verde, PT. Dentro de las observaciones son 300. Déjame, tomamos la foto rápido. No, está todo. No lo regañe. No, de este lado, por favor. Tan feo, no le va. De este lado, por favor. De este lado, por favor. Abajo. ¿Qué se pone los desórdenes? Celulares. Sin sombrero. No hay vaquero.